Correcto. Hola y bienvenidos a Llamados a Servir, donde le traemos las historias detrás de las historias, un espacio donde exploraremos diversas e interesantes experiencias, éxitos y fracasos de agentes de ley y orden alrededor del mundo. Y les recordamos que parte de nuestro contenido podría ser de carácter gráfico para algunas personas. Y aquí ahora seguimos hoy con Alex Ferrer. Buenas. José Vicente. Bienvenidos. Y quien les habla, Roberto Hernández. Vamos a continuar nuestra conversación con Indicativo Israel, que tengo que tenerlo bien presente de no llamarlo por su nombre cada vez que abro la boca. La primera vez que yo comí pupusa salvadoreña en mi vida fue en los Planes de Rendero con Israel. Él me llevó allá arriba a Planes de Rendero. Y para los que son puertorriqueños que conocen el área de Guabate, es lo mismo. Es una área preciosa. Pero en vez de lechón asado, como hay en Guabate en Puerto Rico, es pupuserías en todas partes. Y yo me acuerdo, es más, yo tengo hasta el video de la primera vez que me comí una pupusa y él me está velando a ver cómo yo me la voy a comer. Pupusa. Él le está velando a ver cómo yo me la voy a comer. Si me lo voy a comer con las manos o si me lo voy a comer con un tenedor y cuchillo. Y como yo, ¿verdad? No es que yo sé, no sé de todo, pero yo sé que lo más seguro, esto hay que comérselo con las manos. Y así fue, le puse el curtido así por encima y chacho, quedé enamorado de las pupusas aquí en Sanford. El día que quiera me avisa, vamos para Sanford a comer pupusa. ¿Están abiertos ahora? No, ahora no, pero un día de esto nos tiramos para allá, para Sanford, para comer pupusa, que allá hay un sitio que las hacen muy buenas. So, Israel, vamos a continuar la conversación. Estuvimos hablando de ya, en el capítulo anterior, estuvimos ya entrando en los principios de la PNC y cuando empezaron a deportar miembros de la Mara Salvatrucha y Calle 18 a El Salvador, y queremos regresar a ese tema un poquito más tarde porque hay unas cosas bien interesantes para los que siguen las noticias que han estado pasando en los últimos 5 años en El Salvador. Pero antes de eso, vamos a hablar, yo sé que tú has tenido distintas misiones como parte de la Policía Nacional Civil. Tú has tenido varias misiones y fuera de El Salvador. Y hablemos un poquito de eso, háblanos de los países que ya hemos conversado en donde tú has estado en misiones y cuál era la misión que tú estabas haciendo en cada uno de ellos. Bueno, pues déjame decirte, ¿te escuchas? Sí. Ok. No, pues en el año 2005, pues fui buscado por parte de mando superior de poder participar en una misión de paz en Istmo. Era una misión de desestabilización que había en aquel momento. Istmo estaba cruzando un momento un poco complejo, complicado. El tejido social pues estaba en las calles, había mucha criminalidad, como te dije, había un ejército que se había ido con 300 soldados para el monte, y era el detonante que había en ese entonces en esa misión. Fue así pues como las Naciones Unidas hace un despliegue, ¿verdad?, a la misión de East Timor, al norte de Australia. Y así pues como un MIT, así se llamaba esa misión. Un MIT fue un primer despliegue que hubo para buscar un poco apoyar al gobierno Ramos Horta, que estaba en aquel momento, y para poder ayudar, colaborar con la policía local, ayudarlo, asesorarlo para llevar en buen término la sociedad. Y yo lo tuve que buscar en un mapa porque mira lo poquito que sé de geografía, que yo pensé que East Timor era en África. Queda entre Australia e Indonesia. Por allá es que queda. Yeah, míralo aquí, East Timor. Entre Australia e Indonesia. Y entonces, ¿cómo fue el trabajo por allá? ¿A qué estuviste expuesto por allá? Pues, prácticamente cuando llegamos al despliegue, que hubo la inducción, pues entonces como ahí llenamos el background que cada quien tiene. Yo iba como su inspector, ya era oficial recién graduado o su inspector,
y también como la formación académica, tengo una licenciatura en ciencias de la educación y tengo, por decir, una maestría en sociología. En sociología, eso fue como un background que ellos vieron para poderme designar un liderazgo dentro de un puesto de trabajo en esa misión, ¿verdad? Y me dieron de District Commander. District Commander es como el jefe de una delegación policial que tiene sus delegaciones, puestos, y fue así, pues, como me tocó trabajar con New Zealand, australiano, Singapur, también Nepal, y otros también, ¿verdad? Como Sri Lanka, unos 8 organizaciones de los diferentes países que participaron en misión. Tomar en cuenta que El Salvador es miembro parte de las Naciones Unidas y todos los países miembros, cuando hay una necesidad de poder concentrar una fuerza, despliega diferentes fuerzas a determinado lugar a fin de poder apoyar a ese país, sacarlo adelante. Llegamos a East Timor, recuerdo, llegamos a Dili District, es como la capital de East Timor, un poco convulsionada, con desórdenes públicos, la gente manifestándose en las calles, inclusive los primeros encontrones que tuvimos ahí como Paul, porque es el grado que dan ahí es un Paul, el componente policial. Recordad que está el componente militar, ¿verdad? Y está el componente de policial. Nosotros íbamos parte de la policía, pero ahí también estaba el ejército australiano y habían también el ejército de Nueva Zelanda, que también estábamos juntos ahí apoyándonos en esa misión y compartíamos valores como de diversión y ahí fue como me dieron ese cargo de District Commander. Fui desplegado a Ainaro Distrito, y ese Ainaro Distrito tenía ahí otros municipios, por decirlo así, que era Hatuudo, Maibisi, y teníamos a Sama, habían otros lugares que no estaban bajo al mando mío en ese entonces. Y fue así pues como empezamos a apoyar a la policía, porque poderle desestabilizar, poder capacitar a las policías en por lo menos en resolución de conflictos, porque ahí la cultura de Timor, porque eran pillas, villages que eran más que todo indígenas, no amagaban, todo lo resolvían hacia puro palo, decíamos, a los corvos, no tenían principios de diálogo. Entonces íbamos como a empoderar un poco a los policías, pintier, a manera de que los procedimientos se hicieran pegados a la ley, ¿verdad? ¿Y cuánto duró esa misión? 2 años. Después creo que de 2 años, porque una misión dura 6 meses, pero nosotros hicimos para 1 año y posteriormente nos quedamos otro año. 2 años participé yo en esa misión en East Timor. Fue una bonita experiencia, porque ahí uno aprende a entender las culturas de los otros países. Uh-huh. Por lo menos los samoanos, los policías de samoano se ponen faldas, pues. Y vos, tú sabes que en la cultura nuestra, como la tuya, ver un policía con falda no es muy normal. Sí. Pero uno va aprendiendo, desde eso. Pues me acuerdo de que teníamos un compañero que era un Paul samoano, que se ponía la lámpara, se ponía la falda, y donde se ponía el batón se ponía una lámpara como de 4 baterías. Cuando él caminaba, esa lámpara le hacía así, ¿ves? Parecía otra cosa. El tipo andaba con 2 macanas. una larga y una corta. Ajá, entonces uno está acostumbrado a tolerar cosas, ¿verdad? Como estaban los pakistanes que se dan besos, pues muchos pakistanes se abrazan uno con otros, se abrazan y se dan besos, ¿verdad? Y aquí tú sabes que eso es otra cosa, pues. Uh-huh. Entonces, son cosas que uno va aprendiendo de los otros países y aprender a tolerar, porque los SOP, las reglas que da la Naciones Unidas es ser tolerante en misión, saber llevar la situación como policía, tolerar al otro compañero que es policía porque viene de otras culturas diferentes, hay choques culturales. Uh-huh. Cuando tú ves de otros países, etcétera, pero ahí pues supimos llevar un buen trabajo, fuimos
consideramos nosotros que hicimos un buen trabajo hasta el grado de que los felicitaban, ¿verdad? Porque había como una rendición de cuentas de todo el trabajo que se hacía, pues. Íbamos a la capital a poder defender el trabajo que estábamos haciendo. Cuando habían elecciones preparábamos un orden de operaciones para poder designar tareas, asesorar, a manera de que si el policía tenía la actitud para trabajo, estaba motivado, también era necesario un plan, una estrategia, cómo abordar aquella actividad, aquella programación diaria que se tenía que hacer. Entonces fue bonita esa experiencia y estuvimos alrededor de 2 años y cumplimos la misión y regresamos a casa con nuestra familia. Pero como tenemos familia, que unos australianos, tengo un primo que es australiano, entonces yo viajaba a Australia, viajaba cada 4 meses, viajaba a Australia, a Sydney, viajaba con vuelo gratis de las Naciones Unidas, en el avión de las Naciones Unidas, de Dile a Darwin, y de allí para allá viajaba a Qantas, que mis familiares me daban el pasaje y regresaba a Sydney. Ahí pasaba mis 15 días, 20 días allí por la ópera House de Australia, en las montañas de Australia. Y cuando regresaba con queso, maseca, resuplayar, iba como a recoger víveres para poder seguir otros par de meses más en misión, pues, porque las misiones son misiones un poco con dificultades, en que tengas dinero no puedes comprar, pues, ¿me entiendes? Yo quisiera una misión ahí donde tú vives, fue una misión. Que uno puede ir a Walmart a comprar lo que necesita. Ajá. Entonces, había que resuplayar, comprar víveres como a 6 horas de donde nosotros estábamos. Wow. Entonces nosotros hacíamos como un centro de acopio con los compañeros salvadoreños, que éramos 2, y allí pues hacíamos nuestra propia comida y había que cocinar, pues había que cocerse sus propios frijoles, su propia comidita de la cultura nuestra como para no enfermarse, ¿verdad? Tener un centro de acopio de agua, etcétera. Y así las cosas de las misiones. Okay. Como se sufre, también se goza y se aprende. ¿Y hasta qué año fue esa misión? Esa misión, prácticamente en 2005-2008. Okay. 2006-2008. Y entonces regresaste a El Salvador. ¿Estuviste cuánto tiempo en El Salvador antes de ir a otra misión internacional? Estuve como 3 meses, 4 meses, y posteriormente hubo una necesidad, como teníamos experiencia, de ir a Haití, porque se querían con urgencia. Y como teníamos la experiencia de esa misión, decían que éramos los más indicados, podíamos adaptarnos. El problema es que el policía, como está acostumbrado a su cultura, cuando llega a otro país, como cuesta adaptarse, y es de alguna forma se enferma, genera un conflicto en sí mismo, y no puede encajar en las actividades, porque un policía que no se controla, no puede encajar en el trabajo que le rodea, pues en su entorno, ¿va? Y nos dijeron que fuimos a Haití y llegamos a Minuta, así se llamaba Minustah, esa misión. Entonces fue una misión también muy bonita, otros 2 años, y lo característico de allí, que esa misión, pues cuando llego yo ya con la primera misión, pues me dan como asesor de la especialidad de la división antinarcótica, asesorar policía en procedimientos de droga, casos de droga. Y fue así pues como llegamos allí, nos presentamos y empezamos misión totalmente diferente, con culturas diferentes, otro cambio drástico en todo, en la gente, en la cultura, donde uno también tiene que tener la capacidad de adaptación, pues, para poder enfilar, ¿verdad? ¿Y cómo se comunicaban? Porque yo no sé ni qué idioma hablan en East Timor, y en Haití pues hablan Creole. ¿Cómo se comunicaban entre sí? Sí, el inglés, por lo menos se usaba intérprete, porque nosotros para participar en misiones se nos hace un examen de suficiencia de lenguaje de idioma inglés, como para poder participar en misión, ¿no? Y ahí se usan intérpretes, por el caso de Timor, que era el Tetun, el dialecto de ellos era Tetun, pero tienen varios dialectos, pues. Si tú, por lo menos, muchos hablan portugués, y el que habla portugués se entiende el español, entonces intérprete. Y aquí en Haití, pues, se habla el creol, francés. Entonces, y allí hubo escasez de intérpretes. Nos dijeron al inicio de la misión que para los que hablamos inglés, pues ahí se terminaba la misión, porque ahí no había intérpretes y había que someterse a francés.
tuvimos que estar en clases extensivas de francés básico, intermedio, con la idea de agarrar lo básico. ¿Por qué? Porque los intérpretes eran escasos del texto, no del creol a inglés. Entonces, siempre uno se examina en la misión, el lenguaje de la misión, ¿va? Por menos inglés. Y ahí pues se utiliza intérprete para los dialectos, se utiliza el lenguaje local ya para poder dirigir el trabajo. Y entonces, ahí estuviste trabajando tu misión era más enfocada en narcóticos. Sí, enfocada en narcóticos en ese primer momento, y posteriormente con la crisis del terremoto pasamos a la asistencia de la asistencia humanitaria, pues da seguridad, protección a las personalidades que llegaban. Por lo menos colapsó el giro de la misión que estaba para determinado rubro, pues se volvió a la asistencia local, a apoyar a la policía local. Y como es una crisis natural, pues porque también uno entra en crisis, ¿me entiendes? Porque si yo cuido y a mí, ¿quién me va a cuidar? ¿Va? Porque entra en esa crisis uno también por parte de la humanidad, ¿va? Entonces no nos fue muy fácil cuando fue el epicentro del terremoto. Inclusive yo estuve minutos antes del edificio de Naciones Unidas que colapsó. Yo estaba 10 minutos antes en la tercera planta, porque había una reunión. Yo llegué a buscar a un compañero ahí y posteriormente me habla un compañero salvadoreño que lo fue a traer al aeropuerto. Vine yo, lo fui a traer al aeropuerto. Cuando yo regreso, en el camino los coge el terremoto, ¿va? Porque de ese edificio de headquarters de Naciones Unidas, pues, que fue colapsado, solo ahí mueren 100 ompoles de un solo. ¿Y eso fue en qué año fue ese terremoto? En el 2011. Okay. 2011. Okay. Entonces, ¿cuánto duró esa misión? ¿Hasta qué año? Sí, duró prácticamente del 2008 al 2012. Nosotros regresamos. Regresamos a... ¿Y cada cuánto tiempo tú podías ir a El Salvador cuando estabas allá esos 4 años? Fíjate que cada 4 meses yo tenía un programa de 4 meses que siempre hay un déficit en misión, pues que uno descuida. Tenía mis hijas pequeñas, tenía una niña de 7 años, ¿verdad? Y la otra que estaba por venir. Entonces, bien dicen que se gana por un lado, pero se pierde por otro. A veces no es ganar, ¿entiendes? A veces el déficit que dejas en la familia en misión, pues no lo recuperas, por más que puedes ganar aquí, que ganar allá experiencia, ganar allá. Pero yo por eso opté, cuando estaba en Haití, venir cada 4 meses. De ahí cuando veníamos acá, pues salíamos con la familia, andábamos ahí a compras y todo, ¿va? Venía bien caballero, venía bien sedita, venía, ¿va? Pues sí. Entonces son unas cosas que de las ventajas que estar cerca. Pero de Australia, de aquella zona para acá, pues no. Sí, ya era más no difícil. pude venir. Okay. Era más complicado. Y entonces tuviste otra misión internacional, ¿verdad? Sí, esa misión serían 2 prácticamente. Serían 4 años de experiencia con internacionales. Entonces, y eso pues de alguna forma ayuda a uno a valorar el trabajo, valorar los trabajos de los otros colegas, a conocer un poco de las policías del mundo, pues, y adaptarse, pues tener la capacidad de adaptación, que sean situaciones adversas, uno tiene que tener la actitud, ¿verdad? Pero entonces tu misión Israel fue después de Haití, ¿verdad? Sí, pero no, Israel fui primero en el 2000. Es que Israel fue una beca que fui a estudiar, a hacer unos estudios, una capacitación, que te conté de que esos coroneles que vinieron en el 2096, pues yo era como el enlace, que hice una presentación en la investigación y la inteligencia, cómo estaba el país, cómo estaba la policía en esos primeros pasos, y después hubo una convocatoria, ¿va? Que ellos llamaron a participar a un curso, ¿va? A un curso en Israel. Entonces, y participaron varios oficiales, pero como yo ya tenía referentes y yo los puse como referente a ellos, el embajador que había en aquel momento decidió que mi persona fuera. No obstante que habían personas de alto rango que estaban aplicando, pero yo fui el afortunado, que dijeron que
que yo era el indicado para poder, con el grado sargento, pudiera participar. Tuvimos esa oportunidad de poder estar en el Estado israelí, en Jerusalén. Muy interesante. ¿Cuánto tiempo estuviste allí? Fíjate que estuve un mes fue, pero el curso iba programado para 3 meses, pero fue más que todo un mes. Uh-huh. Entonces, como ellos ya habían impartido el curso de investigación e inteligencia, yo participé con ellos activamente en el proceso de todo eso, y a veces ellos interrumpían la clase y me preguntaban a mí qué se podía hacer en estos casos, y yo participaba como moderador también en los grupos de trabajo y poder dar mi punto de vista, mi experiencia, para que ellos adaptaran lo suyo acá, ¿verdad? Entonces eso fue como un estímulo prácticamente ir a intercambiar experiencia a Israel, pues. ¿Y cuál fue, si puedes decir, cuál fue la organización en Israel que dio el adiestramiento? Fíjate que era Office Training, fue en Office Training Center, porque nosotros pensábamos que iba a ser en inteligencia, pero en sí se trató de la prevención, ¿va? Pero como la inteligencia es la prevención, ¿va? Ok, no como que fue la Shin Bet ni nada así que estaba dando el adiestramiento. O tal vez sí, nunca les dijeron. No fue. Fue del grupo de Mashá. Mashá, un grupo de Mashá, era la organización Mashá que había organizado, y lo hospedamos en el Hotel Ramajal, el Monte de los Olivos. Entonces, ahí pues diferentes policías del mundo participaron, varios policías del mundo, y participaron también, porque en las policías del mundo también hay psicólogos, trabajadores sociales, social workers, también participaron todo eso, porque se trató más que todo en la prevención, el tratamiento a los delitos, etcétera. Tuvieron varios ponentes que llegaron ahí a donde estábamos y participamos en ese intercambio que decíamos, que cada quien participaba de su experiencia, ¿verdad? Y al final pues se hizo un trabajo que se presentó para poderse tener el diploma. Okay. Bueno, pues mira, gracias por compartir todas esas experiencias con nosotros. Vamos a hablar un ratito sobre, podemos hablar sobre mano dura, sobre super mano dura. Cuando el gobierno de El Salvador empezó entonces a meterle mano, como decimos nosotros, de lleno a las maras en El Salvador, ¿cómo en qué año fue que empezaron esos esfuerzos de mano dura y de todas esas iniciativas en El Salvador? Fíjate que vamos a empezar por los gobiernos que impulsaron eso. Si tú sabes después, cuando hablas de las pandillas, pues las pandillas tienen el eje criminal, el eje social y el eje político. Pero ya hablando de la estructura de la pandilla. Entonces, en aquel momento, pues hubieron políticas, no me recuerdo, en el 2005, por así decir, no me recuerdo fecha exacta, que los gobiernos impulsaron, inclusive crearon una división de antipandillas, que fue con ese propósito de erradicar a los líderes, llevarlos a la cárcel, y de alguna forma, pues, fue teniendo auge, pues, entonces, pero siempre fue como descuidan la parte de la modificación de los factores de riesgo, pues, por más que llevaron los esfuerzos encaminados a meter los presos, porque hubieron buenas gente que llevaron presa, varios líderes, pero también el trabajo de calle, como los factores de riesgo, el tratamiento de los factores de riesgo, como que no daba, pues no estaba eso de la policía comunitaria, pues. Entonces, en eso, de alguna forma, pues los delitos no cesaban, ¿va? ¿Por qué? Porque en primer lugar, pues estaban llevar a la cárcel a pandilleros, pues, pero desde que vemos nosotros acá, desde los que lo vamos a ver después, los líderes. Entonces, el enfoque sistémico de la pandilla, pues cómo está la estructura organizativa. Entonces falta un poco sacar la parte de la finanza, sacar la parte de los testaferros. Hubieron buenos casos exitosos, pero ¿qué hace? El entorno que se dio en aquel momento, pues como cada gobierno
lleva su propio estilo, y ya cuando hay cambio de gobierno, pues ya hay cambio de director, pues porque quiere ser o no, la policía es una réplica de la política estratégica del gobierno de turno. Uh-huh. Entonces, si el gobierno de turno pues perfila, se va a hacer esto, entonces los directores, porque el ejecutivo pone al director de la policía, entonces ellos se enfocan a lo que el gobierno de turno estaba. Entonces hubo esa mano dura, después hubo esa super mano dura, pues entonces, y el fenómeno pues no tenía mucho impacto, pues al pesar que habían detenciones, pero como que faltó algo ahí, como atacar las finanzas, como atacar a los líderes, porque recordar que el brazo derecho de los líderes son los colaboradores, pues póster, los chequeos, uh-huh. toda esa base social que tiene la pandilla con la idea de erradicar, ¿verdad? Entonces, pero cuando tú golpeas a los líderes, golpeas las finanzas y golpeas a los negocios que ellos tienen, pues de alguna forma haces hincapié al poco coercitivo. Entonces, hubieron capturas porque hubieron unos buenos casos que se llevaron, y inclusive, pero no se vio como un ataque frontal así de todo. Nosotros éramos parte de la investigación. ¿Tú consideras que mano dura y super mano dura fueron eficaz en minimizar la violencia y las muertes en El Salvador? Fíjate que quizás no, porque no cesaron los delitos, por mucho que metieran detenido. Entonces los delitos iban en la alza, pues habían tal vez disminuciones así, pero no hubo una reducción significativa, y consideramos por la forma como la estrategia, ¿verdad? Entonces, inclusive no teníamos una policía comunitaria, pues, ¿verdad? Entonces cuando porque aquí esto es lo que miden, la incidencia, son los delitos de eficacia. Cuando tú ves que los delitos no bajan y ves pandilleros en extorsiones, en los homicidios. Permíteme, abrir el aire. Entonces, pues sí, entonces vemos un problema de metodología de trabajo, de estrategia. Entonces, yo pienso que, porque obviamente nosotros digo yo, los Estados Unidos, invertimos mucho dinero en el programa de policía comunitaria en El Salvador, y yo siempre he pensado que fue que nosotros a lo mejor nos sentimos tan mal por tantos problemas que le creamos a El Salvador, porque no estaban listos para ese montón de personas que estaban siendo deportadas, que muchos de ellos ni hablaban español. O sea, estaban siendo deportados a El Salvador y ni siquiera hablaban español porque se habían criado en los Estados Unidos, pero no eran ciudadanos americanos. Y yo siempre pienso que el gobierno americano se sentía tan mal por toda la violencia que crearon en El Salvador, que por eso es que nosotros gastamos tanto dinero, o invertimos, no vamos a decir gastamos, invertimos tanto dinero en el programa de policía comunitaria. Y en El Salvador, cuando alguien va preso, inicialmente, ¿verdad?, va a la Bartolina, ¿verdad? Y la Bartolina, déjame cómo le explico. Sería como, se supone que sea como un county jail, ¿verdad? Que sea algo temporero. Pero de que te dan comida, te equivocaste. Tu familia te tiene que traer comida, ¿verdad? Y entonces las tienen divididas, por lo menos la que yo fui, que no me acuerdo si fue Lourdes Colón o Santa Ana, no me acuerdo dónde fue que yo fui. Tú tienes, literalmente, eran jaulas. Era una jaula aquí para la Mara Salvatrucha, otra jaula acá para la Barrio 18, una pared por el medio. Entonces acá tenían otras celdas, como una jaula para personas que no tenían ninguna afiliación de pandilla. Entonces tenían para las personas que estaban bajo protección. Y Israel, explícame, si no me equivoco, cuando un policía está envuelto en un uso de fuerza, ellos en El Salvador quedan bajo custodia, ¿verdad? Quedan bajo custodia hasta donde yo tengo entendido, y corrígeme si estoy en lo incorrecto, que hasta que no se aclarezca el caso, están bajo custodia en su subdelegación o su delegación. ¿Eso es correcto?
Sí, sí, es correcto. Es correcto, por circunstancias de servicio, el policía se ve involucrado, digamos, en una agresión ilegítima, se llama así, agresión ilegítima donde el pandillero se ve en un procedimiento y hay muertos, inclusive si son pandilleros los muertos, aún van detenidos, pero de forma simbólica, en sede policial, están bajo custodia. Entonces, y eso de alguna forma fue grandemente criticada, pues porque el criminal ponía las dos balanzas, ponía al criminal aquí, ponía al policía al Estado mismo, y se miraba, habían varias críticas, que por qué el policía en cumplimiento del deber y era detenido para aclarecer el caso. Entonces, de alguna forma competía con delincuentes, pues, y tú sabes que a veces uno no puede competir, porque cuando estás ahí detenido, no estás solo, ¿va? Porque tenés el apoyo de la corporación, ¿va? Pero había una crítica ahí, pero sí, es detenido, para mí se hacen las indagaciones en las circunstancias que dieron los hechos, y por lo general, pues casi en su mayoría. Y tengo entendido que algunos de ellos a veces hasta los detenían en las mismas Bartolinas, digo, una celda obviamente aparte, a los miembros de las pandillas, pero algunos de ellos a veces los tenían bajo custodia en una Bartolina. Sí, porque había que ver en qué circunstancias, porque podía ser que el policía también se haya envuelto en situaciones ilícitas como el cohecho, que era involucrado por parte de la pandilla, involucrado en delitos, pues ahí pues lamentablemente el policía pues se sometía como persona normal, ¿verdad? Inclusive está Panteos, que es en Metapán, pues es la cárcel de casi en su mayoría, en su totalidad, son policías, ¿verdad? Entonces, cuando el policía es visto el cumplimiento del deber, ¿verdad? Por ejercer su función, su trabajo, se recibe también esa garantía donde el Estado mismo también no le da la espalda, ¿verdad? Pero también tenemos que malos elementos que por circunstancias delictivas, pues se ven involucradas en investigaciones con participación en delitos, llámese cualquier delito, pues ellos pagan, pues entonces ellos esos privilegios no los pueden tener, ¿verdad? ¿En qué momento fue que las maras fueron designadas grupos terroristas? Fueron designadas por la capacidad que ellos tenían de poder crear prácticamente desestabilización, de una desestabilizar al Estado mismo, pues por lo menos habían delitos que cometían de barbarie, por lo menos asesinaban a 11 personas, había casos que a un bus le dieron fuego, pues aquel delito había locomoción social, era de impacto, pues entonces hasta el grado de que fueron considerados como terroristas por la magnitud de la forma operar en las circunstancias que cometían las barbarias. Y fue eso que llamó la atención a legisladores a poder cambiar un poco la legislación, ¿verdad? Y ponerle un poco al lado de lo bueno, pues, porque a eso, como se veía que no había reformas en aquel momento, y eso de alguna forma, pues, obligó a los diputados de que entonces a poder cambiar la legislación para poder apoyar a la institucionalidad de la policía de alguna forma a doblegar a estos grupos, pues. ¿Cómo en qué año fue eso? No te tengo muy cierto, pero fue como en el 2010, 2012, así. Yo estaba pensando como el 14, pero no si sí. Por alguna razón el 2014 lo tengo en la mente, pero no estoy 100% en eso tampoco. Como son datos que generales que no te podría decir, pero sí hubieron reformas en los códigos donde aplican, cambian esa figura delictiva, que les cambiaron que eran terroristas y que de alguna forma, pues con solo pertenecer a pandilla ya era un delito. Entonces, pero y déjame decir algo porque no quiero ponerte en la posición de decirlo, yo lo voy a decir, o no quiero ponerte en la posición que tengas que dar una opinión sobre esto, pero vamos a empezar por primero que habían cosas que estaban haciendo la Mara Salvatrucha que las pandillas, que si fuera en otra parte del mundo sería un ataque terrorista. Estamos hablando de carros bombas, estamos hablando de poniendo
granadas en las puertas de los carros. Cuando la policía venía a intervenir, que abrían la puerta, explotaba la granada. No en El Salvador, pero en Honduras atacaron un bus de transportación pública y prendieron en fuego el bus. Esto fue en el 2004. Y las personas que no murieron en el fuego las mataron mientras venían saliendo. Pero la cosa que yo no quiero, que lo voy a decir yo, el auge que tenían las pandillas en aquel momento, hasta hace unos cuantos años atrás, era al punto de que el gobierno no controlaba la baja de tasa de asesinato ni de violencia. Eso lo dictaba las pandillas. Las pandillas decían que no vamos a cometer ningún tipo de homicidio a menos que sea absolutamente necesario para el negocio. La otra cosa es que... o sea, que es como la mafia. Yeah. Exacto. Y obviamente, nuevamente, este soy yo diciéndolo. Uh-huh. Por lo que yo he visto y por todos los viajes que yo hice a El Salvador. Habían personas que estaban corriendo para oficinas políticas que buscaban el apoyo de las maras para que consiguieran votos para esa persona. Y como ya había mencionado anteriormente, de que originalmente ellos no tenían ningún tipo de organización central ni nada de eso. Pero eventualmente, mira, estaban abriendo negocios. Uno de los negocios grandes que ellos estaban abriendo eran car washes, donde se lavan los carros. Ese era uno de los negocios que abrían. Abrían iglesias, porque ahí se mueve dinero en efectivo. En extorsiones nada más, y no me acuerdo la cifra ahora mismo porque no las tengo en una clase que yo doy. En extorsiones nada más, la Mara Salvatrucha, o las maras en general, generaban más ingresos que el budget, el presupuesto de la Policía Nacional anualmente. Habían un montón de cosas que están pasando que tú sabes que no... mucha gente no lo han escuchado, mucha gente no sabe sobre eso. Y también quería que parte de esa información viniera de parte mía y no quería ponerla a Israel en una posición que obviamente lo fuera a complicar las cosas a él. Robert, ¿cuántas veces tú has ido a El Salvador? ¿Más de 10? Sí. ¿Más de 20? No creo que llegue a 20. ¿Entre 10 y 20? Sí, entre 10 y 20. ¿Y cada vez que vas te sientes seguro ahí y te sientes, o sea, que te puedes mover? Mira, cuando nosotros viajábamos, primero, íbamos nos quedábamos en lo que se llama la Zona Rosa. Era donde nosotros nos quedábamos, en distintos hoteles de la Zona Rosa. Y... Perdón un segundito que tenemos uno... Ahí estamos. Donde nosotros nos quedábamos era en la Zona Rosa, que para aquel momento el que ahora presidente era el alcalde de San Salvador. Y esa área de la Zona Rosa... No, nunca lo he conocido. Esa área de la Zona Rosa siempre yo la consideré muy segura. Si yo iba a salir fuera de la Zona Rosa, entonces yo me aseguraba que tuviera a alguien de la Policía Nacional conmigo. Pero aparte de eso, ¿sabes? En esa área de la Zona Rosa, porque todas las embajadas están ahí, y se sentía bastante segura esa área. Muchos restaurantes, muchos hoteles, áreas donde se podía comprar comerciales, algas comerciales. Aprendí a comer pollo campero, que ahora acaba de llegar aquí a Orlando también. Oh, eso es de allá. Pollo campero es guatemalteco, pero es grande en El Salvador. Okay. Sí. Tuvimos unos problemas técnicos y le estaba explicando algunas cositas aquí a los muchachos, Israel. Y era mejor que tú ni lo escucharas lo que yo estaba diciendo. No te preocupes. Porque son cosas que no te quería comprometer a ti diciendo ni dando ningún tipo de opinión en lo que yo estaba diciendo. Pues porque era un tema, ya era algo un poquito más sensitivo en cuanto política y las pandillas.
y cómo se controlaba los números de homicidio, que las pandillas eran los que decían, no, que nosotros no vamos a matar gente a menos que sea específicamente que afecte negocios directamente. Pero, entonces, ¿cuándo? Estamos hablando ya, 2014 se empiezan a designar las pandillas como grupos terroristas. ¿Cuándo fue que ustedes vieron? Obviamente, o sea, si alguien está pendiente de las noticias, sabe que El Salvador hoy no es El Salvador de hace 15 años atrás. ¿En qué momento fue que ustedes empezaron a ver algún tipo de cambio positivo en cuanto a su batalla en contra de las pandillas? Fue prácticamente el cambio en cuanto al gobierno. Porque si te fijas, pues la política la define el Ejecutivo. Entonces, no obstante, si tú te fijas, en el año 2014 lo vimos involucrado en la tregua, pues, donde ¿se escucha? Sí. Ajá. Entonces, si tú te fijas en la famosa tregua, pues subieron involucramientos donde fue el Estado mismo, pues que participó en negociaciones con la pandilla. Pues, de alguna forma, pues eso hacía que el policía, por un lado, haciendo el trabajo que corresponde, y por otro lado, pues habían cosas oscuras que estaban dando en aquel momento. De alguna forma, eso no se miraba la efectividad del trabajo, pues. Entonces, y otros gobiernos también casi hacían lo mismo, debajo de la manga de la camisa, debajo de la gaveta, había negociaciones oscuras que a tal grado, pues, que eso de alguna forma minimizaba, por un lado, la policía haciendo su esfuerzo, y por otro lado, más sin embargo, pues con el cambio de gobierno, que ya tú bien lo sabes, ya cambiaron las directrices, ¿verdad? De forma contundente, y ya dieron paso a que estos grupos terroristas se iban a estar como criminales, como tal, y después como se empieza a hacer ya el trabajo que corresponde, ¿va? Como tratar de identificar los líderes, tratar de dedicar sus finanzas, también el eje político. Recordar que la pandilla en sí manejaba también el eje criminal, que era la calle, los delitos, la extorsión, etcétera, etcétera, pero también tenía el eje social, la masa, manipular a la gente, generar miedo, y pues también tener el eje político que siempre tenía de alguna forma acercamiento con los gobiernos, de alguna forma manipulaban. Pues si tú te fijas, una pandilla podía manipular una elección, pues generaban miedo para las elecciones, quitaban DUI para que no votaran, ellos definían una elección, ¿verdad? ¿Por qué? Porque manejaban el control social, el tejido social de los entornos. Entonces ellos decían por quién se va a votar, pues en que tal vez no se sabía, pero ellos definían eso. Y por eso es que los políticos de alguna forma en el eje político estaban inmersos allí, ¿verdad? Y el eje criminal pues era como alzar los homicidios, y el eje social como generar miedo, pánico, tener eso sobre la población, con la idea de tener eso como un semillero, es decir, así, ¿verdad? Si tú te fijas que ellos, además del eje criminal, tienen el eje político y el eje social, ¿verdad? Que de eso queríamos hablar. Entonces, cuando el gobierno cambia la política, ya se define un frente de cómo atacar a las pandillas, cómo llevar a los líderes. Pues se hace el músculo de los líderes, son los postes, son los colaboradores, porque los líderes no tocan finanzas, ellos no tocan armas, etcétera, etcétera, sino que únicamente lo que hacen es que el brazo de ellos, el músculo de ellos son los colaboradores, postes, chequeos, todos aquellos que hacen el trabajo de la criminalidad. Entonces, fue así pues como se cambia la estrategia, y ya la policía pues a través del trabajo de inteligencia que tenía, ya ha identificado estos grupos, porque sí, era la policía como el trabajo de inteligencia que manejaba una data de estos líderes, estos grupos, por lo menos los programas, las clicas, las canchas, pues tener todo eso en una data y de saber a dónde estaban, pues prácticamente, ¿verdad? Entonces, sí, y José me preguntó ahorita que cuántas veces yo he ido a El Salvador, eso cuando estábamos teniendo los problemas técnicos. Y mira, José, desde el 2014 hasta la pandemia, al 2020, yo viajaba mínimo 3 veces al año. Que 15 veces, vamos a poner más o menos.
Yo sé que hubo un año que yo fui 5 veces. Y como te dije anteriormente, en San Salvador, en la zona rosa, se sentía bastante seguro. Pero habían áreas rurales donde desplazaban a los ciudadanos. O sea, las pandillas se apoderaban de fincas y todo eso y hacía que esas personas se tenían que ir de sus propias casas porque las pandillas estaban tomando control de todas ellas. Y entonces pues estaba también el revolú de que si estaba la Barrio 18 se dividió y entonces estaban los 18 revolucionarios porque eran más violentos todavía que Barrio 18. Para mí es muy interesante cómo El Salvador fue de uno de los países más inseguros, no solamente en el hemisferio occidental, sino en el mundo entero, a uno de los países más seguros en el mundo entero. Y todo el mundo puede tener su opinión de mi opinión personal. Todo el mundo puede tener su opinión de lo que ha hecho el presidente Bukele en El Salvador. Pero, y hasta él mismo lo dijo, todos estos grupos de derechos civiles, ¿dónde estaban ustedes cuando nosotros estábamos viviendo este nightmare, esta pesadilla que estábamos pasando con las pandillas? Y eso ha pasado. Los términos presidenciales allá son de 5 años. Todos los cambios que ha pasado, El Salvador no solamente siendo uno de los países más seguros, ahora están aceptando Bitcoin para transacciones gubernamentales. En 5 años ellos han llegado a eso. Y yo creo que independientemente de lo que uno piense, ¿verdad? De la persona como presidente, eso es bien impresionante. Oh, sí. Exacto. Y ¿sabes? Y tú no lo puedes poner un valor a la seguridad de la ciudadanía. O sea, no que no se le puede poner un valor. Pero es tan importante el que después de tantos años, después de pasar por el conflicto, después de pasar por el revolú de las pandillas, que ahora se sientan tan seguros. Si tú ves fotos del centro del centro de San Salvador, donde está la plaza esa, donde está la catedral también, si tú ves una foto de hace 11 años atrás, a las 10 de la noche, no había nadie. Búscate fotos ahora de esa área a las 2 de la mañana. Lo segura que se siente la gente caminando por ahí. Y bueno, pero a mí, tú nos puedes hablar personalmente de cómo ustedes han visto los cambios y cómo se siente la ciudadanía. Eso iba a preguntar, Israel, ¿cómo ha recibido el público, la ciudadanía, los cambios que ha hecho Bukele? Yo sé que muchas decisiones son populares, pero ¿cómo se siente los ciudadanos? ¿Si están más seguros? ¿No están de acuerdo? Prácticamente es obvio, porque prácticamente a raíz de que el presidente pues tomó la decisión de frenar esta ola delincuencial, ¿va?, de homicidios, de extorsiones, definió un frente de trabajo, una estrategia de trabajo, y ya lo reunimos con él y todo. Prácticamente la gente se siente contenta porque ellos mismos lo dicen en las calles, pues, inclusive no es que hable mal de la institucionalidad, pero habían lugares donde ellos ponían las reglas del juego, ellos decían qué se iba a hacer, los bastiones de las pandillas. Entonces la gente ha visto con bueno, pues inclusive hay mucha inversión que antes se alejaba la inversión, pues mucha gente no quería invertir en El Salvador, más sin embargo hoy con este ambiente de tranquilidad, de seguridad, porque solo está en caminar en los lugares donde uno ya percibe a través de los sentidos la seguridad, inclusive para los mismos la policía, ¿va? Inclusive nosotros ya estamos más tranquilos porque nosotros fuimos víctimas también de estos grupos armados, ¿va? Pues salías con licencia y ya estabas pensando que te iban a atacar, mas sin embargo hoy lo que respira es una tranquilidad, una felicidad, y es de alguna forma la gente está más ansiosa, no está ansiosa, sino que está más relajada, ¿va? Y allí pues donde el gobierno pues ha sido como el líder que marcó la pauta para que esto se diera a cabo, pues porque más sin embargo tú me dijiste de mano dura, super mano dura, pero debajo del
la manga de la camisa sabíamos que habían otras cosas oscuras. Más sin embargo, hoy, pues, con esta línea que se definió, la estrategia de que se iba a llevar, prácticamente ha sido toda una aniquilación de estos grupos radicales que tenían la zozobra a empresarios, a toda la población, y a su vez, pues, han sido vistos no solo con los ojos de aquí de los ciudadanos, sino que está a través desde los oídos internacionales, ¿verdad? Que toman como modelo qué se hizo, pues la experiencia que ha tenido, cómo se articuló el esfuerzo, todo eso, todo un trabajo que se hizo conjunto, a alinear todo el Estado mismo, alineado en un solo sentir, en un solo frente, para llevar en buen término todo esto que está. Entonces, no, y ese sentido de seguridad también afecta a la economía del país, porque en El Salvador se surfea también. Y tienen resorts en el área del Pacífico, que también todo eso se ve afectado. Y una industria cafetal. Olvídate, ¿te acuerdas cuando tú me llevaste al sitio secreto aquel a comprar café? Que había que tocar la ventanita, sí. Y te abrían así como si fuera un speakeasy. Sí, era un edificio normal donde ellos, la unidad de inteligencia era donde compraban el café, y Israel me llevó allá. Pero no, y ¿sabes? Tiene una industria cafetera grande también. Y tienen 3 volcanes tienen ustedes. Sí, tenemos, quiero ver, 3 volcanes, los más sonados: San Boquerón, Chaparratique, Chinchontepec, 4 volcanes. 4 volcanes. O sea, que hay un país que en recursos, no solamente pues, ¿verdad? Por la industria cafetera, sino también por el turismo. Yo me acuerdo en uno de los viajes que yo di, que nos quedamos en el Decameron, que es un resort en la playa, y yo cogí un tour de lo que de la ruta de las flores se llama, y te llevan a distintos pueblos, te llevan a distintas fincas de café y todo eso. O sea, que aunque es un país pequeño, tiene un montón de recursos de los que el país se puede beneficiar, y obviamente si pueden traer un sentido de seguridad para el país, por ende, eso también afecta la economía, pues, porque sube el turismo y todo eso. Israel, yo creo que no te queremos llevar mucho más de tu tiempo, y te queremos dar las gracias por compartir con nosotros. Tal vez si hay un temita en específico en el futuro en el que podemos sentarnos y tener otra conversación, tal vez podemos volver a hacer esto. Obviamente tuvimos un problemita técnico, pero eso pasa, especialmente cuando es nuestra primera vez que estamos haciendo una entrevista así por internet, que la estamos haciendo. Pero sí, no, pero te quiero dar las gracias, mi hermano, por compartir con nosotros. Sabes que estamos aquí a la orden, y espero que dile a Bukele que nos mande a buscar, que estamos listos para ir para allá a seguir apoyando la misión de la PNC. Vamos a ir a la SECO. Sí, para la SECO. No, eso es un episodio completo. Oh, no. Bueno. Que tal vez Israel, en algún futuro nos podemos sentar y hablarle de esas cositas más en específico. De la metodología, pues aquí hay mucho trabajo, tú sabes, de la metodología, cómo se impactó a la pandilla, cómo se logran a los líderes, cómo a los testaferros, a los bienes, cómo se les entra. Entonces, toda una metodología de trabajo que se llevó, que bueno, que esa experiencia que está aquí, pues puede ser adaptada en otros lugares, que también es válido también la experiencia articulada. Acá el esfuerzo va. Bueno, yo por año me llevo beneficiando de todos los viajes que he dado a El Salvador, porque como ustedes saben, pues yo sigo dando adiestramiento de investigación de pandillas, de inteligencia criminal y de patrones de pandillas, y de mis experiencias en El Salvador, pues yo puedo sacar mucho material para los cursos que yo doy. Pero Israel, nuevamente te damos gracias, brother, que Dios te bendiga mucho a tu familia. Te queremos dar las gracias por sentarte con nosotros, y vamos a hacer esto en algún futuro no muy lejano, para entrar en unos temitas que yo creo que pueden ser de interés, unos temitas más en específico. No, pues para mí es un honor y un privilegio que tú te hayas dirigido a mí para poder intercambiar de mi experiencia, y como te digo, pues aquí ha habido toda una participación activa, además de la estrategia, como se abordó, ha habido todo un
un gobierno pues enfilado en hacer todo un trabajo, pues no ser un trabajo aislado, sino que ser un trabajo coordinado, empezando en todos los aspectos, por los centros de prisión, etcétera, y toda una logística de trabajo, ¿va? Y el trabajo de inteligencia también, que eso fue lo que ayudó, pues porque la data que se tenía, los perfiles, todo eso, cómo estaba estructurada la pandilla, es trabajo de inteligencia que tenía, y ahí fue como iniciamos y le entramos, como decimos. Entonces ha sido un placer y estamos dispuestos a cualquier hora que tú me digas, con tiempo, si me decís el tema, pues uno se prepara para poder entrar como corresponde. Bueno, pues hacemos eso. Mientras tanto, le queremos dar gracias por escuchar y recuerden seguir nuestra página de Facebook en www.facebook.com horizontal llamados a servir podcast. También nos pueden escribir a llamadosaservirpodcast@gmail.com con sus preguntas o sugerencias. Pueden seguir nuestra página de YouTube en www.youtube.com horizontal llamados a servir podcast, y recuerden que nos pueden escuchar en Amazon Music, iHeartRadio, Spotify. Sigan el podcast, compártenlo con alguien y como siempre, que Dios me los bendiga. Bueno.